Tercer pan, la providencia. El camino de la libertad, decíamos en la carta anterior, comienza con un sí a Dios, un sí a su propuesta y un sí a sus promesas, porque Dios nos tiene prometida la felicidad, la santidad, que es la plenitud de ser nosotros en Jesús, y por ende la vida eterna. Como Moisés, partimos de lo que nos es conocido a lo que nos es desconocido. Partimos del Egipto que nos tenía cautivos y nos lanzamos al desierto. Como Moisés, no estamos solos, sino en comunidad. Porque aunque tal vez no lo veamos claro al principio, Dios nos pone a otros para que caminemos juntos. ¿Y por qué partimos rumbo a lo desconocido? Para descubrir lo que es la felicidad, para saber quiénes somos, para percatarnos de que no estamos solos y para encontrarle sentido a esta vida y confiar en que no acaba acá, sino que hay vida eterna. Todos nosotros podemos hacer un paralelo entre nuestra vida y las historias narradas en la Biblia. Si nos animamos, todos podemos darnos cuenta que Dios está con nosotros, tan cierto como estuvo con aquellos profetas del Antiguo Testamento, y tan cierto como que se hizo hombre y estuvo con sus amigos en la Nueva Alianza. Moisés fue llamado por Dios para liberar a su pueblo, pero Dios no tenía un plan solo para él, sino para cada uno de los hebreos que lo siguieron. Desde el principio, la historia de liberación no fue fácil, pero había una promesa por delante, y si Dios promete, Dios cumple. Sepamos que Dios no tiene un plan de salvación solo para unos pocos, sino que pensó en cada uno de nosotros. Dios no solo nos promete la felicidad, sino que se hace providente para que podamos alcanzar sus promesas. Podemos decir como primicia que la providencia es la ayuda que nos presta Dios para poder realizarnos, para poder concretar ese sueño de felicidad que hay en nuestros corazones y en el suyo. Esta ayuda de Dios a sus hijos está lejos de ser algo mágico o automático. Dios es un Padre amoroso y como tal quiere ayudarnos a crecer. Pero para poder crecer es necesario que no se nos sirva todo en bandeja, sino que se nos ayude a dar lo mejor de nosotros mismos para alcanzar las metas. La providencia de Dios no actúa como si fuera una varita mágica de un cuento de hadas. Dios se hace providente a través de los medios que nosotros podamos poner para que Él obre. Lo podemos ejemplificar en Moisés. Dios no le hizo aparecer una alfombra voladora gigante para que todos pudieran huir de Egipto mágicamente, sino que lo animó a dejar de lado sus miedos. Le dio la fortaleza que necesitaba para encarar la misión. Luego, cuando estuvieron al borde del Mar Rojo, Moisés no se echó a descansar mientras Dios soplaba un viento que abriera las aguas, sino que confiando en Dios extendió su brazo, con el cayado en mano, tal cual Yahvé se lo había pedido. Hay dos falsas imágenes de la providencia. La primera es la que la identifica con algo mágico, como dijimos antes, y espera que las cosas se den sin ningún esfuerzo personal. La otra es la que descree de la existencia de la misma, y piensa que todo se puede lograr por la propia naturaleza, sin necesitar de la ayuda de Dios. Siguiendo la ruta que iniciamos 2 cartas atrás, Dios se hace providente para que podamos salir de nuestro Egipto, y así ser plenamente felices. Testimonio. A principios de este año, a mi esposa y a mí nos salió un trabajo hermoso, como caseros de una casa de retiros espirituales. Nos mudamos, comenzamos una nueva etapa, y todo parecía ir viento en popa, salvo algunas contrariedades. Pero con el correr de los meses sucedieron cosas que nos fueron forzando a renunciar, teniendo que hacerlo finalmente luego de 3 meses de estar empleados en blanco. Hasta el año pasado habíamos trabajado en otras cosas, mi esposa como artesana de imágenes religiosas y yo como profesor titular. Habíamos dejado todo o casi por este nuevo trabajo y de pronto nos habíamos quedado sin nada. Gracias a Dios nos volvieron a prestar la casa en la que vivíamos antes y enseguida nos pusimos a buscar cómo salir adelante. Mi esposa no se demoró en retomar las artesanías y yo me sumé a ella en el diseño para remeras, tazas, rompecabezas. Pero para estas cosas no teníamos sitio alguno donde comprar el material al por menor, y tampoco donde mandar a sublimar. Sin embargo, sabíamos que Dios estaba con nosotros, y confiábamos en que todo se iba a dar.
Él nos dio la fuerza para no bajar los brazos ni darnos por vencidos. No llegamos nunca a deprimirnos o bajonearnos, sin poder pensar positivamente en el futuro. Al contrario, Dios estaba con nosotros, y eso era tenerlo todo. Confiábamos en Dios y confiábamos en los dones que nos había dado. Así nos pusimos a diseñar, a rearmar el proyecto que Él nos había animado a soñar meses atrás, a hacer una tienda virtual de artículos religiosos. Un día, buscando algo que no tenía nada que ver, apareció un sitio estampado de remeras y tazas que nos quedaba cerca. Era económico y su tela era buena, cosa que no siempre se encontraba a buen precio. Así nuestro pequeño proyecto comenzó a tomar otros aires, además de continuar con las artesanías de yeso y los rosarios de madera. Una tardecita, caminando por una avenida en busca de un regalo para el cumpleaños de mi esposa, nos topamos con un cartel el cual casi se nos pasa por alto. Era de un local que hacía tazas, rompecabezas y otras cosas sublimadas. Él mismo estaba algo metido para adentro y no era tan visible, así que encontrarlo también nos fue de gracia de Dios. Dios nunca nos dejó solos y siempre se hizo providente para que nada nos faltara. Siempre nos salió al encuentro y nos animó en momentos de incertidumbre. Así obra la providencia de Dios, animándonos a no desanimarnos, y a medida que salimos a buscar las cosas, Él obra para que encontremos y nos regala en abundancia. Hoy nuestro pequeño proyectito va creciendo de la mano del Padre. Cada día surgen nuevas posibilidades, nuevas cosas, y en todo está la huella de Dios. Tenemos la certeza de que Dios nos sostiene y nos enseña a sostenernos entre nosotros también. Gracias, Dios, por tantas gracias recibidas. A Moisés lo animó a confiar en sí mismo y sacar de Egipto a su pueblo. Abrió para él el mar Rojo, y cuando escaseaba la comida, le hizo llover lo necesario para que entre todos prepararan el maná. No se los dio servido, sino que les dio los ingredientes para hacerlo. Cuando no hubo agua, le dijo a Moisés que golpeara la roca, y el agua brotó. Tampoco se la rompió él, sino que le mostró dónde encontrarla. A nosotros nos da también lo necesario para que podamos ser libres y alcanzar la felicidad. Luego está la libertad de los hombres, la libertad para obrar bien o para obrar mal. No todos nos damos cuenta que Dios se vale de nosotros para hacerse providente en los demás. Y en esa falta de conciencia, o peor aún, en una conciencia que elige mal, podemos poner obstáculos al camino del hermano o a nuestro propio camino. Por ejemplo, si un hermano está buscando trabajo y nosotros podemos ofrecerle un lugar o le podemos acercar su currículum a un conocido, pero preferimos no hacerlo. Tal vez por miedo a que nos haga quedar mal, tal vez porque nos sentimos algo superiores en nuestro quehacer, tal vez por miedo a la competencia. En fin, Dios se hace providente para que ayudemos a los demás, y en nuestra negativa ponemos obstáculos al obrar de Dios. También puede pasar que uno se obstaculice a sí mismo, como el que anhela una novia a imagen de María, pero sigue mirando mujeres que viven grandes desórdenes afectivos, o al revés, la mujer que anhela un San José, pero sigue dejándose seducir por los Judas. Dios quiere hacerse providente para que podamos ser la mejor versión de nosotros mismos, es decir, ser santos. Que hoy nos animemos a pedirle ayuda a Papá Dios para tener cada día más conciencia de qué es su providencia y a dejarlo obrar en nosotros. Que así sea.